tardes. Hoy se han presentado los presupuestos que podría tener Castilla y León para el año que viene. El encargado de hacerlo, como siempre, el presidente de la Junta. Unas cuentas que prometen más inversión y gasto social, pero que necesitan el apoyo de la mayoría en las Cortes. Así que dentro de poco empiezan las negociaciones. Con estas nuevas cuentas se quiere situar a Castilla y León entre las 3 comunidades autónomas más avanzadas, unos presupuestos que aumentan casi un 8% y que se tratan de los más altos de la historia. Mañana mismo se registrarán en las Cortes para comenzar con su tramitación parlamentaria. La intención del Gobierno también es la de presentar los presupuestos antes de que acabe el año, pero si no consigue los apoyos, el propio Sánchez le resta hierro a una nueva prórroga. Mientras, el Ejecutivo avanza para blindar el aborto por ley. Lo quieren hacer, dicen, antes de que llegue lo que definen como un recorte drástico de los derechos de las mujeres. Analizamos hoy los costes que supone el cambio climático. Solo en Castilla y León este año se habrían perdido casi 800 millones de euros por culpa de la sequía o los incendios. Dicen los expertos que la clave es la prevención. Por cada euro que se invierte en cuidar el entorno, se evitan 6 en costes posteriores. El presidente del Gobierno ha dicho que hay una factura económica muy importante que está pagando ya el Estado cada año debido a la emergencia climática, y además ha pedido un gran pacto que incluya partidos políticos e instituciones contra una emergencia climática que ha llegado para quedarse. Restablecida la línea Madrid-Valladolid tras el accidente mortal ocurrido en Hornillos de Eresma, en Valladolid. El suceso ocurría aproximadamente a las 10 de la mañana cuando un tren Alvia que hacía el recorrido Madrid-Avilés ha arrollado a una persona. Hace una semana arrancaban las residencias de mayores y hoy comienza la campaña para la población diana. Los centros de salud de Castilla y León comienzan la vacunación de la población más vulnerable, gripe y COVID, para estar más protegidos. Y en tiempo de deportes estaremos en directo en Valladolid porque en menos de una hora comienza allí el partido entre la selección española y Bulgaria. Es la cuarta vez que la Roja juega en esa ciudad y todas con un resultado favorable. Óscar García. Sí, eso es. España ha jugado aquí 4 veces en Valladolid y todas han acabado igual. Victoria para España. Hoy, además, aunque el rival pueda parecer flojo, Bulgaria es la colista de grupo, España tiene la oportunidad de hacer historia. En tiempo de deportes le contamos más detalles. Nuevo paso para que se puedan aprobar unos nuevos presupuestos en Castilla y León. El Gobierno autonómico ha planteado su propuesta para las cuentas del año que viene y ahora comienza la época de conversaciones con la oposición para conseguir su apoyo. Sobre el papel, las cifras se presentan con un aumento de la inversión y con el objetivo, dicen desde la Junta, de que nuestra comunidad sea una de las 3 más avanzadas del país. Durante su presentación, Alfonso Fernández Mañoco ha asegurado que se tratan de unos presupuestos expansivos, pero también realistas y que son el inicio de una meta mayor, que es situar a Castilla y León entre las 3 comunidades autónomas más avanzadas, tanto económica como socialmente. Un presupuesto el más alto de la historia que, dice el presidente de la Junta, se centra en los servicios públicos, el mundo rural y la creación de empleo. Son los presupuestos más altos de la historia. Con un incremento de casi el 8% respecto al del año 24. Unas cuentas que apuestan por los servicios públicos. Destinamos 8 de cada 10 euros, más del 80% del presupuesto, a políticas sociales. Con la Consejería de Sanidad alcanzando la cifra récord de 5.230 millones de euros. Pero es la de Medio Ambiente la que más crece. Aumentan un 30% las partidas destinadas al operativo y a la prevención de incendios. Por un lado, el reconocimiento de la consideración de bombero forestal. Por otro lado, el pase de trabajadores fijos discontinuos a fijos durante todo el año. Y pasando progresivamente de aquí a 3 años todos los profesionales del sector privado al sector público. Un presupuesto que también refleja el compromiso por la conciliación. Por ejemplo, vamos a duplicar
las ayudas por hijo del bono nacimiento. Y hasta 300 millones de euros destinados a políticas de vivienda para favorecer especialmente a los jóvenes. El año que viene estará en un proceso de construcción 1.700 viviendas, de las que se entregarán 800. Y como novedad se creará un bono de 300 euros para los autónomos. Destinado a compensar la subida de cuotas que el Gobierno de Sánchez impone. Y se bonificarán los peajes de las autopistas de la comunidad a los empadronados. 15.715 millones de euros. Esta es la cifra, la de los presupuestos de Castilla y León para 2026, un 7,9% mayores que los últimos, los de 2024. Para elaborarlos, la Junta ha estimado que creceremos el próximo año algo menos que este, un 2,2%. Más al detalle, el dinero de todas las consejerías aumenta y las más sociales, este que ven es el reparto, con sanidad a la cabeza, contarán con 9.800 millones de euros en total. Son más de 3/4 partes de todo el presupuesto. Para agricultura se destinan más de 670 millones de euros, cifra muy parecida a la de medio ambiente, vivienda y territorio. Para cultura hay asignados casi 222 millones. El resto de consejerías se distribuye así, con la partida para la presidencia en último lugar. Son las grandes cifras de unos presupuestos que contemplan unas inversiones reales para 2026 de 1.725 millones de euros. Y será mañana cuando este proyecto de presupuesto se registre en las Cortes para comenzar así con su tramitación parlamentaria. A partir de ahí empezará una ronda de contactos con el resto de grupos políticos para buscar apoyos y así sacar adelante estas cuentas. Fernández Mañueco ha defendido que por su parte no habrá líneas rojas, pero sí principios y valores. Seguimos manteniendo la misma postura de fiabilidad y de confianza, de diálogo con todas las fuerzas políticas. Pedimos altura de miras, pedimos que destierren el electoralismo y pedimos que piensen en las personas de Castilla y León. El Gobierno en solitario ha demostrado que es más estable que un Gobierno en coalición. Yo en estos momentos no me planteo más allá de lo que son los presupuestos. Yo siempre he respondido que iba a agotar la legislatura. Creo que el plazo para agotar la legislatura era a mediados de marzo y, por tanto, ahí nos convocamos. Dice el Partido Socialista de Castilla y León que se van a sentar a hablar de esos presupuestos, pero de una manera exigente. Aseguran que van a estar vigilantes y que no van a regalar nada. Nosotros no vamos a regalar nuestro aval, evidentemente. Vamos a ser exigentes. Está bien que el señor Mañueco se haya decidido a presentar unos presupuestos, pero me temo que lo único que quiere hacer en este momento es cubrir el expediente. Otros presupuestos, los del Gobierno central, estarán preparados para negociarse antes de que acabe el año. Al menos esa es la intención de Pedro Sánchez, que hoy ha reconocido que ya están hablando con los grupos parlamentarios. El presidente, sin embargo, no descarta una nueva prórroga de las cuentas actuales y le resta importancia. Vamos a sudar la camiseta, vamos a presentar los presupuestos, vamos a intentar persuadir a los grupos parlamentarios, pero tampoco quiero engañar, ni que tampoco haya especulaciones. La legislatura va a durar hasta el año 2027. Somos un gobierno de coalición progresista con una minoría parlamentaria y, por tanto, bueno, estamos en el camino de presentar esos presupuestos. Pero también le digo, mire, con o sin nuevos presupuestos, yo me siento muy a gustos con los presupuestos que tenemos. Y vean esta fotografía. Así guardaba José Luis Ábalos el dinero en metálico que presuntamente recibía irregularmente. Hoy se han publicado estas imágenes de 2020, unos meses antes de que dejara de ser ministro. Guardaba fajos de billetes en sobres y en carpetas en un armario bajo llave. Por cierto, que mañana Ábalos tiene que declarar ante el juez y el Supremo ha rechazado que lo haga con un abogado de oficio. El ex número 3 del PSOE había renunciado a su letrado hace apenas unas horas y dicen desde el tribunal que no es tiempo suficiente, así que tendrá que acudir con su abogado habitual, al menos mañana. El Partido Popular ha presentado hoy su decálogo para gestionar la inmigración si llegan a Moncloa. Proponen un nuevo visado por puntos, que sea temporal y que esté ligado a un empleo. Endurecen también las condiciones para obtener la nacionalidad o las prestaciones del Estado.
Tenemos que mandar el mensaje de que a España se puede llegar con contrato de trabajo y lo haremos clarificando en un visado por puntos las posibilidades y las exigencias para venir. Si usted viene con el compromiso de la búsqueda de trabajo, tendrá un visado temporal. Finalizado ese tiempo, si usted tiene trabajo, se queda. Y si no tiene trabajo, se va. La pérdida de residencia será automática en delitos graves y la reincidencia no puede premiarse con la permanencia en España. Y si alguien dice que es menor y después de las pruebas acreditativas resulta que ha cometido un fraude, es responsable de un delito que incluiremos en el Código Penal. De vuelta a Castilla y León, el PSOE ha presentado hoy su proyecto político en el que muestran a Carlos Martínez como el alcalde de la comunidad, una campaña que le llevará a presentarse en foros en Soria y en Miranda de Ebro y con visitas a barrios como el de Gabonal, en Burgos. Dentro de 2 fines de semana en León preparará junto a las bases su programa de gobierno, 2 jornadas que cerrará Pedro Sánchez. Accidente en las vías del tren esta mañana. En Hornillos de Eresma, en Valladolid, un Alvia ha arrollado a una persona que estaba en un punto de paso no autorizado. Ha fallecido en el acto y esto ha provocado numerosísimas incidencias. El tráfico ferroviario se ha restablecido poco antes de las 3 de la tarde, tras aprobarlo así la autoridad judicial. Los trenes que se encontraban parados han podido reanudar la marcha a través de una de las líneas que estaban operativas entre Olmedo y Valdestillas. Durante más de 5 horas, trenes con destino o con origen Madrid se han visto afectados y son muchos los usuarios que han sufrido estos retrasos. Se espera que en las próximas horas todo el mundo pueda llegar a su destino, porque hay personas que llevan varias horas esperando. Lo llevaremos con ilusión. Viva la fiesta. De haber estado en casa a las 5 de la tarde, estoy todavía aquí. Tenemos que hacer allí transbordo en Madrid para ir a Málaga y lo vamos a perder. Vinimos a Segovia, en Segovia nos montaron en un autobús, llegamos aquí a las 2 y luego pues el tema ha sido, no ha habido forma de buscar un billete. He buscado 2 billetes, a las 6 y luego a las 7, desde Palencia y desde aquí, y estoy esperando que me digan que sí. Hay novedades en el caso de Esther López, que sigue pendiente de juicio. Hoy hemos conocido lo que piden los padres de la joven asesinada en Traspinedo, que ejercen de acusación particular. Solicitan casi 40 años de cárcel para el presunto autor, para Óscar. Los padres de Esther López piden 39 años de cárcel para el acusado del asesinato de su hija, Óscar, y 500.000 euros de indemnización. Recordemos que mañana es el último día para presentar acusaciones y alegaciones. Por su parte, la defensa del acusado pide que se finalice el proceso porque aseguran que no existen pruebas contundentes contra Óscar. Y hoy también amigos de la familia de Teresa Rodríguez se han concentrado frente a los juzgados de Valladolid. El juicio que aborda el asesinato de la enfermera vallisoletana sigue en Bruselas, donde supuestamente su exnovio la mató. Hoy con esta concentración querían apoyar la declaración por videoconferencia que han realizado algunos testigos. Estamos aquí pues para acompañarles, para arroparles, para que se visibilice la lucha contra la violencia de género, que se consiga por fin un marco legal común europeo. Es imprescindible que tengamos legislación europea que unifique las leyes. El debate en torno al cambio climático ha reunido a algunos de los mayores expertos durante 2 días en Ponferrada. Hoy, con buena parte del Consejo de Ministros presente, han abordado la necesidad de crear un pacto de Estado contra lo que se define como una emergencia y que tiene ya una gran repercusión en las cuentas del país. Pedro Sánchez ha sido muy firme al afirmar que hay un coste anual en el Estado español por la emergencia climática, por el cambio climático. Dice que son más de 12.000 millones de euros los que se han tenido que gastar por esos problemas y que esto supone más del doble que el dinero que se destina desde el Gobierno de España a las becas. Y por eso pide un gran pacto de Estado con partidos políticos, incluso aquellos que niegan el cambio climático, las administraciones más pequeñas, ayuntamientos, comunidades, diputaciones y el Estado, para una gran reforma y un pacto nacional que permita mitigar en parte los efectos del cambio climático. Mano tendida, estamos dispuestos a escuchar
a enriquecer la propuesta de pacto de Estado, que ya incorpora, de hecho, muchas ideas de otras formaciones políticas. Por tanto, lo que digo es hora de dejar a un lado la ideología, es hora de escuchar sin prejuicios. Los expertos lo tienen claro. El Pacto de Estado frente a la emergencia climática tiene muchos frentes, porque las soluciones no solo llegarán a través de la ciencia. La formación ciudadana y una buena toma de decisiones sin errores y de forma prudente y responsable. Una emergencia climática donde el agua es protagonista por exceso y por defecto. Subida del nivel del mar, sequías, inundaciones, glaciares. Entonces el agua, con lo cual automáticamente gestión del agua, te estás adaptando. La OCDE ha hecho un trabajo con 14 ámbitos diferentes en los que el impacto climático negativo es palpable y afecta a todo ámbito. Incluyendo el sector de la salud, el agua, el patrimonio natural, el sector forestal, el sector agrario, las costas, las ciudades, etcétera. Se estima que con la subida de 3 grados en todo el planeta, la humanidad se jugaría 1/3 de todo su Producto Interior Bruto en el año 2100. Precisamente hemos conocido las conclusiones del estudio de una universidad alemana que confirma las pérdidas que genera el cambio climático. Este año, por ejemplo, solo en Castilla y León rondarían los 800 millones de euros por culpa de la sequía y de los incendios. La clave para combatirlo, la prevención y el cuidado del entorno. Recuperar un terreno arrasado por las llamas es un proceso muy largo, y más cuando el entorno ya está sufriendo las consecuencias del cambio climático. La variabilidad y la intensidad. Quiere decir que podemos pasar rápidamente de una gran inundación a una sequía y vamos alternando, además con fuerza, con energía. Unas sequías que han agravado los incendios. En Castilla y León se estiman en más de 780 millones de euros las pérdidas. Pero no se incluye, por ejemplo, lo que podíamos haber producido y no lo hemos producido. No se incluye el coste de los seguros, que lógicamente tiene que darse. Para evitar llegar a ese punto es esencial invertir en prevención. Por cada euro que invertimos en preservar, en cuidar el entorno, en hacer una buena gestión forestal o del entorno natural, evitamos 6 euros de costes posteriores. Porque aunque el cambio climático sea una realidad, tenemos que actuar rápido para poder convivir con él, aprendiendo de los errores y aprovechando las nuevas tecnologías. La apuesta por las energías renovables, las energías que son limpias, que no producen gases que afectan al cambio climático, es una prioridad. En nuestro país el cambio climático repercute de forma más acusada en la subida de las temperaturas. El mercurio en España supera la media anual de 1,5 puntos. En la franja mediterránea, asegura Aguado, eso se traduce en la subida de 4 grados en las temperaturas. Y escuchen esto porque han tenido que pasar más de 2 meses para su extinción, pero el incendio de Fasgar en León, hoy ya se puede decir, es historia. Las llamas se originaron el 8 de agosto y no se controlaron hasta transcurridos 36 días. 700 personas tuvieron que ser desalojadas y todavía se trabaja para conocer el número de hectáreas arrasadas. También en el Mediterráneo ya ha pasado lo peor. Después de un fin de semana marcado por las inundaciones, sobre todo en Tarragona, las lluvias remiten. Aún así se mantienen avisos naranjas en Cataluña hasta esta medianoche. En el resto de España sigue la estabilidad y las altas temperaturas. De momento seguimos sin precipitaciones a la vista, sin que esa lluvia llegue de manera generalizada a toda la comunidad, y tenemos por delante otra semana más de tiempo estable y con temperaturas bastante suaves. De hecho, si miramos los mapas de temperaturas máximas para los próximos días, podríamos usar el mismo para los 3 días, que tampoco íbamos a notar la diferencia. Mañana miércoles máximas por encima de los 20 grados en todas las capitales de provincia, en las 9 un poquito más altas esas máximas en zonas del oeste y del suroeste, y para el jueves, como les decía, prácticamente el mapa idéntico. Esas temperaturas en torno a los 25 grados que se extienden un poquito más hacia zonas de León, de Valladolid, también de Ávila, de Segovia y de Salamanca. Seguimos hablando de temperaturas pues alrededor de los 25 grados y para el viernes de nuevo más de lo mismo. Cifras muy suaves, incluso cálidas en algunos puntos. Seguiremos con unas máximas pues de alrededor de los 25 grados en las 9 capitales de nuestra comunidad. El Gobierno reparte 7,5 millones de euros entre las comunidades para reforzar la sanidad alemán. De esa cantidad, Castilla y León recibirá casi 2 millones que se destinarán principalmente al control y erradicación de la tuberculosis bovina, una enfermedad con impacto directo en la salud pública y en las exportaciones ganaderas.
Las Cajas Rurales de Castilla y León estamos donde tú quieres estar. Tu trabajo lo quieres en tu tierra y tu negocio en el mundo entero. Juntos hacemos realidad los sueños. Tú crees en el futuro y nosotros en ti. Ante el aumento disparado de la demanda de vivienda en España, hacen falta más pisos disponibles. En algunas ciudades se va notando cómo crece la oferta en estos últimos meses, aunque de manera desigual. Segovia es la capital de Castilla y León y la tercera de España donde más ha aumentado el número de habitaciones en alquiler en el último año. Hasta un 70% se ha disparado la oferta. Esto coincide con el aumento del precio del alquiler, que eso sí es unánime en todas las localidades, aunque con diferencias. Según este estudio de Idealista, sitúa a Segovia como la ciudad con el mayor encarecimiento del precio del alquiler en los últimos 12 meses, hasta 360 euros de media. A finales de mes comienzan las protestas de los funcionarios y si no consiguen lo que quieren, amenazan con una huelga total en diciembre. UGT, comisiones y CESIF aunan posturas y el 30 de octubre arrancan con movilizaciones por todo el país. Exigen un aumento de los sueldos que supera el 3% y si no, en diciembre, parón por completo. Porque lo que está en juego no es solamente con un acuerdo las condiciones de los empleados y empleadas públicas, es el servicio y la calidad del servicio público. Exigimos una norma que obligue al Gobierno a actualizar los sueldos de manera automática todos los años, como ocurre con las pensiones. Y ojo, porque lo que se mantiene son los paros parciales de mañana convocados por la situación en Gaza. Pese al alto el fuego, los sindicatos convocantes no lo ven suficiente y exigen un acuerdo real y duradero que garantice los derechos del pueblo palestino. Mantienen los parones en los puestos de trabajo y concentraciones mañana por la tarde en todas las capitales de provincia. Harán falta más de 60.000 millones de euros para reconstruir Gaza. Es la estimación que ha hecho Naciones Unidas un día después de la firma del acuerdo de paz. Hoy, excavadoras llegadas desde Qatar han comenzado a retirar escombros de las calles de la franja, mientras no llega todavía la ayuda humanitaria que debería, porque Israel ha pospuesto hasta mañana la apertura del paso fronterizo con Egipto. La OTAN sigue reforzando la seguridad del Báltico y en diciembre lo hará con la participación de una unidad de Castilla y León, una agrupación con base en Santovenia de Pisuerga y que se desplegará en Letonia. Los entrenamientos los hemos visto en Valladolid. Los efectivos de la agrupación de apoyo logístico 61 que se van a desplegar este mes de diciembre en Letonia van a estar integrados en un grupo de combate liderado por Canadá. Los cometidos de estas tropas que proceden de la base de Santovenia de Pisuerga serán el transporte, el suministro y también el mantenimiento de todo el material que necesitan los contingentes desplegados. Un blindado Pizarro del Ejército de Tierra necesita ayuda. Se ha averiado y atascado en una zanja del terreno. La agrupación de apoyo logístico 61 va al rescate con un CREC, un carro de recuperación que tiene la base de un tanque Leopard y que lleva una grúa en lugar de la torreta. Remolca este vehículo de 35 toneladas para poder repararlo. Se trata de un ejercicio sobre una situación que suele encontrarse en sus misiones, en las que no asisten solo a las Fuerzas Armadas españolas. Muchas de las recuperaciones que las hacemos apoyamos a otros países que nos lo pidan o no lo requieran si no tuvieran ellos sus medios disponibles. Han ensayado en la base del Empecinado, en Valladolid, como parte de la preparación de su despliegue en Letonia en diciembre en la misión de la OTAN en un grupo de combate internacional comandado por Canadá. Han practicado más acciones que desempeñarán en la operación. De instrucción y adiestramiento de centros de entrega avanzados, que consiste en entregar suministros a las unidades de combate, posicionamientos de munición para las unidades de combate y repostajes a las unidades de combate. El comandante Rejón liderará una unidad logística en la que habrá 61 efectivos de la ALOG. Será el primer despliegue internacional desde 2022 sin el mando del coronel Rafael Escalante, que deja la unidad tras 3 años, con misiones como la de la OTAN en Eslovaquia, el apoyo a la lucha contra los incendios o la Dana de Valencia.
Avanza la campaña de vacunación en Castilla y León. Hoy se ha puesto la dosis correspondiente el consejero de Sanidad. Este año se inmuniza frente a la gripe, el COVID y también la bronquiolitis. Se calcula que el pico de casos de gripe podría llegar en un mes aproximadamente. Esperamos la máxima virulencia de la epidemia gripal alrededor de aproximadamente un mes. Está empezando ya a notarse estar próximo a lo que entendemos como epidemia gripal, aunque todavía los datos no lo eran así la semana anterior o esta semana, por mor de la fecha de ayer no los tenemos, y empezamos a estar en fase de epidemia, y esperamos que en las siguientes 2 o 3 semanas adquiera ya un punto alto. Desde hoy la población diana ya puede comenzar a recibir las dosis de vacuna de gripe y COVID en los centros de salud de Castilla y León. Este año la campaña cuenta con más de 765.000 dosis gracias a una inversión que supera los 9 millones de euros. La vacunación de gripe y COVID es recomendable para toda la población, pero muy especialmente para las personas mayores de 65 años, los enfermos crónicos, los sanitarios y también, por ejemplo, los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Yo a mí de momento me ha ido muy bien y estoy esperando ya para vacunarme. Bien, me ha ido muy bien. Y la mujer también. Nos vacunamos los dos. No me lo había planteado, si me lo facilitaran mucho yo creo que sí. Nunca he tenido, nunca he vacunado la gripe porque nunca me entra catarro ni me entra nada, ¿para qué me voy a vacunar? El Gobierno central quiere blindar el derecho al aborto por ley, incluirlo en la Constitución, y sigue dando pasos para conseguirlo. PSOE y Sumar han pactado el texto, aunque PP y Vox ya han dicho que no van a dar su visto bueno. El PSOE y Sumar han llegado a un acuerdo para blindar el aborto. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reconocido que será un proceso complejo, pero que tenía que iniciarse ya ante lo que el Gobierno dice pueden ser futuros recortes de derechos. Una vez este documento, aprobado por el Gobierno, tiene que tener el visto bueno ahora del Consejo de Estado y después llegar al Congreso, donde necesita la aprobación de las 3/5 partes. Muchas gracias, ministra. Cogemos la Constitución y el cambio está aquí, en el artículo 43, que reconoce el derecho a la salud. Ahí se blindaría el aborto, que no estaría dentro de los derechos fundamentales. Por eso, en este caso, la reforma sería ordinaria y no agravada. Después de salir del Consejo de Ministros y contar con el aval del Consejo de Estado en un plazo de 2 meses, el siguiente paso es que la propuesta llegue al Congreso. Allí obligará a tirar de calculadora parlamentaria. Se necesita mayoría de 3/5. De ahí saltaría al Senado, donde caben 2 opciones: que se apruebe sin modificación o que se introduzcan cambios. En ese caso, se constituiría una comisión paritaria entre las 2 cámaras para proponer un nuevo texto que tendrían que ratificar los 3/5 de las 2 cámaras o la mayoría absoluta del Senado y los 2/3 del Congreso. Que haya un referéndum de ratificación no es obligatorio, es una opción, y tampoco haría falta disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones. Estamos ya a menos de 48 horas para que abra sus puertas una nueva edición de las Edades del Hombre. Será aquí en Zamora. Las últimas horas han sido de ajustes y preparativos, los principales, los más laboriosos, en la catedral que está a mis espaldas, la Catedral de San Salvador. Pero es que esta muestra de arte sacro nos va a llevar por 2 iglesias más, porque está articulada en 3 capítulos. Nos llevará a San Cipriano y también a la iglesia del Carmen, a unos metros de aquí. Allí estará una de las grandes novedades de la edición, y es que quieren que la divulgación se dirija especialmente también a escolares y a familias. Quedan apenas 2 días para abrir las puertas de una nueva edición de las Edades del Hombre aquí en Zamora, 24 años después de Remembranza. Contentos, nerviosos, porque toca hacer y dar los últimos retoques, acoger a la gente que viene a la inauguración, y bueno, pues ilusionados y llenos, como no, de esperanza, ¿no? Y ya conocemos las 10 creaciones literarias que este año intentarán ganar el Premio Planeta. Con más de 1.300 trabajos presentados, esta edición ha roto todos los récords. El galardón mejor dotado de las letras españolas, con 1 millón de euros para la persona vencedora, dará a conocer su veredicto mañana por la noche.
Y en apenas 10 días llega una nueva edición de Seminci y Valladolid ya se prepara para su maratón anual de películas que de otra manera serían muy difíciles de ver. Hoy han comenzado a venderse los abonos y los más fieles estaban desde primera hora haciendo cola para conseguir el suyo. Largas colas y sobre todo madrugones de los fieles a la Semana Internacional de Cine, que hoy no ha querido perderse la oportunidad de hacerse con uno de los abonos al festival que se ponían hoy a la venta. Mañana también van a estar a la venta hasta las 2 de la tarde en las taquillas de este Teatro Calderón. El viernes podrán adquirirse las entradas individuales y también canjear los llamados pases 10, los abonos para ver 10 películas. A partir del 24 de octubre va a dar comienzo una nueva edición de esta Semana Internacional de Cine de Valladolid, que este año cumple 70 años de vida. Hoy a las 4:30. De 4:30 a 5 han llegado otros 3. Y hemos estado hablando, pues, de cine y de otras cosas durante hora y media. Sí, desde las 8:30. Sí, pero fíjate, no creas que soy de las primeras, todavía me toca aquí unas cuantas horas más de espera. Esperando aquí, llevamos 2 horas largas. Sí, es la primera vez porque hace muy poquito que he venido a vivir a Valladolid, pero no me lo quiero perder.